Hoy vamos a hablar de algo que de primeras puede sonar un poco extraño. El nombre ivermectina seguro que suena, pero ¿en la lucha contra el cáncer? Esa es una historia completamente diferente y, la verdad, fascinante. Pues sí, esta es la gran pregunta que está sobre la mesa. Suena un poco a ciencia ficción, ¿verdad? ¿Un medicamento diseñado para parásitos, dando guerra en la oncología? Pero ya se sabe, en el mundo de la ciencia a veces son precisamente estas ideas, las que parecen más locas, las que nos llevan a los descubrimientos más increíbles. Y ojo que esto de buscarle nuevos usos a viejos medicamentos no es ninguna excentricidad, tiene un nombre, se llama reposicionamiento de fármacos. Pensemos en ello como un atajo superinteligente. En lugar de empezar de cero, un proceso que lleva décadas y cuesta una barbaridad de dinero, se mira lo que ya tenemos y nos preguntamos, oye, esto que ya sabemos que es seguro, ¿no servirá para otra cosa? Es una forma genial de acelerar los descubrimientos. Y aquí entra nuestro protagonista de hoy, la ivermectina, que por cierto no es un fármaco cualquiera, ¿eh? Estamos hablando de un peso pesado, un medicamento cuyo descubrimiento se llevó nada menos que un premio Nobel. Pero claro, la ciencia es curiosa por naturaleza y la pregunta ahora es, ¿y si esa no es toda su historia? ¿Y si la ivermectina tiene un as bajo la manga? Vale, pues vamos al lío. Abrimos el primer expediente de este caso. Nos vamos directos al laboratorio, donde los científicos se fijaron en uno de los cánceres más comunes, el colorectal, y empezaron con la pregunta más básica de todas. La prueba del algodón, ¿no? Poner las células de cáncer colorectal en una placa y añadir ivermectina. ¿Qué pasa? ¿Hay algún efecto? Bueno, pues la respuesta fue bastante espectacular y además se pudo ver casi al instante. Y aquí está la prueba. La imagen habla por sí sola. A la izquierda, las células cancerosas a su aire, ¿vale? Creciendo juntas, compactas. Pero a la derecha, ¡buf! El cambio es brutal. Al añadir la ivermectina, las células empiezan como a deshacerse, se encogen, se ponen redonditas y al final mueren. No hay duda, ¿verdad? El efecto es clarísimo. Y si la imagen no fuera suficiente, aquí tenemos los datos. Los números lo confirman. Este gráfico es muy sencillo de leer. A más ivermectina y a más tiempo de exposición, menos células cancerosas vivas quedan. Es una relación directa. Esto nos dice que no es casualidad, que el fármaco está activando un proceso muy concreto. Y ese proceso controlado tiene un nombre que seguro que suena: apoptosis. Es, para que nos entendamos, el botón de autodestrucción que tienen las células. Es un mecanismo súper ordenado que usa el cuerpo para deshacerse de células viejas o dañadas. No es una explosión caótica, es más bien un desmantelamiento limpio y programado. Vale, genial. Ya sabemos el qué. La ivermectina hace que las células cancerosas se autodestruyan. Pero la pregunta del millón es el cómo. ¿Cómo exactamente pulsa la ivermectina ese botón? ¿Qué cable corta? ¿Qué palanca mueve a nivel molecular? Pues bien, los investigadores descubrieron la secuencia. Es una especie de efecto dominó. Primero, la ivermectina entra en la célula y provoca un caos tremendo, lo que se llama estrés oxidativo. Es como si de repente saltaran todas las alarmas de la célula a la vez. Estas alarmas, unas moléculas llamadas ROS, van y despiertan a las mitocondrias, que son como las centrales eléctricas de la célula. Y las mitocondrias, al ver tanto lío, toman una decisión radical. Se acabó, e inician el programa de autodestrucción. Y aquí podríamos decir caso cerrado. Ya sabemos cómo funciona. Pero no tan rápido, porque la ciencia, ya se sabe, le encanta darnos sorpresas. Justo cuando parecía que todo encajaba, apareció otro estudio, esta vez en cáncer gástrico, con una historia completamente diferente. Venga, pues vamos con el segundo expediente del caso. Cambiamos de escenario. Ahora estamos ante un cáncer gástrico. Y aquí es donde la trama se complica. Porque resulta que aquí el mecanismo no tenía nada que ver con el estrés oxidativo. Las pistas apuntaban en otra dirección, hacia un nuevo sospechoso, un gen llamado YAP1. Y aquí es donde a los científicos se les debió quedar cara de póker. Porque en el cáncer gástrico la ivermectina frenaba el tumor, y mucho, pero no había apoptosis. Las células no se estaban autodestruyendo. El famoso botón rojo no se estaba pulsando. ¿Cómo podía ser? Así que, vuelta a empezar. Si la ivermectina no está matando las células directamente, ¿qué demonios está haciendo para que el tumor deje de crecer de esa manera tan clara? Y la prueba en modelos animales fue increíblemente clara. A la izquierda, un tumor sin tratar, que crece a su aire. A la derecha, un tumor tratado con ivermectina. La diferencia es abismal. El fármaco funcionaba, de eso no había duda, pero la pregunta seguía ahí. Si no es matando, ¿cómo lo hace? Y la pista principal, como dijimos, apuntaba a este gen, el YAP1. Esto es lo que se llama un oncogen. Pensemos en él como el pedal del acelerador del cáncer.
Cuando el YAP1 está activo, es como si estuviera pisado a fondo, diciéndole a la célula divide, 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 sin parar. Y esta imagen es la prueba del delito, por así decirlo. Fijaos en la parte de arriba. Ese color rojo intenso dentro de las células es la proteína YAP1 a tope, con el acelerador pisado a fondo. Ahora mirad la imagen de abajo, después del tratamiento. ¿Veis? El rojo prácticamente ha desaparecido. La ivermectina había conseguido quitar el pie del acelerador. Y la forma en que lo hizo fue súper sutil. En lugar de atacar directamente a la proteína, la ivermectina fue a la fábrica. Fue a las instrucciones, al ARN mensajero que le dice a la célula cómo construir esa proteína. Al bloquear esas instrucciones, la célula simplemente dejó de fabricar el acelerador. No es que pisara el freno, es que directamente le quitó el motor al coche. Vale, recapitulemos. Tenemos dos casos, dos tipos de cáncer y el mismo fármaco actuando de dos maneras totalmente distintas. Ahora toca juntar las piezas del puzzle. ¿Qué significa todo esto? Esta tabla lo resume perfectamente. En el cáncer colorectal, el efecto principal es la muerte celular a través de la apoptosis, es el botón de autodestrucción. En el cáncer gástrico es inhibición del crecimiento, reduciendo el YAP1, es quitar el pie del acelerador. Lo increíble es que es el mismo compuesto, pero es como si tuviera dos estrategias diferentes dependiendo del campo de batalla. Y esto no es solo una curiosidad de laboratorio, ¿eh? Resulta que, al mirar datos de pacientes, se vio que aquellos con tumores gástricos que de por sí ya tenían poco YAP1 tenían mejor pronóstico. Esto es una confirmación brutal de que los investigadores iban por el buen camino, de que el YAP1 es una diana súper importante. Perfecto. Hemos visto los dos mecanismos, hemos seguido las pistas, pero ahora hay que dar un paso atrás y ver la foto completa. ¿Qué significa todo esto en la práctica? Vamos a dejar las cosas claras. Lo que hemos visto es que la ivermectina, en el laboratorio, tiene propiedades anticancerígenas muy interesantes y que además es versátil, su forma de atacar cambia según el tipo de cáncer. Pero, y esto es lo más importante de todo, por favor que quede clarísimo, estamos hablando de investigación en fase muy inicial, preclínica. Esto no es, repito, no es un tratamiento aprobado para el cáncer en humanos. Es una línea de investigación que parece prometedora, pero nada más por ahora. Y con esto nos quedamos. Al final, más que con una respuesta cerrada, nos vamos con una pregunta que abre un montón de puertas. La historia de la ivermectina nos enseña una lección muy potente, que quizá algunos de los grandes avances del futuro no están en moléculas que aún no hemos inventado. Quizá llevan décadas en nuestros botiquines, esperando, simplemente a que alguien se haga la pregunta correcta y los mire con otros ojos.